Ahora sí vamos a entrar en, Sí, yo iba a hablar de en la historia argentina. del Pacto Federal de 1831, porque a Rosas siempre le han criticado o echado en cara que no había hecho la Constitución o no había organizado el país. Incluso Casero, esa fue un poco la excusa, que era para organizar el país. Lo más lindo que al otro día estaban todos peleados. En 1831 se hace, después de bastantes negociaciones entre los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, hacen un pacto federal entre las tres provincias. Que después van adhiriendo las demás. Que después invitan ahí a adherirse a las demás. Entonces, en el artículo primero de ese pacto, establece que los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos ratifican y declaran en su vigor y fuerza los tratados anteriores celebrados entre los mismos gobiernos en la parte que estipulan la paz firme, amistad y unión estrecha y permanente, reconociendo recíprocamente su libertad, independencia y derechos. Y después en otro artículo, en el artículo 14, en la cláusula quinta, dice otra cosa que viene a referencia a lo que vos acabas de decir. Dice: invitar a las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación con las litorales y a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales y el pago de la deuda de la República, consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento general de la República, su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias. Acá en esta dice una frase que después Rosas la recalca muchas veces, porque dice: cuando que se unan las demás provincias, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, porque Rosas siempre lo que sostuvo era que antes de formar una constitución de todas las provincias, debía cada una estar organizada en paz con su propia organización y constitución, y después, por voluntad soberana del pueblo, unificarse en una constitución. En cambio, eso se lo dice inclusive a Quiroga. A Quiroga en la carta Hacienda Figueroa, que después voy a leer algunos párrafos. En cambio, lo que había hecho, por ejemplo, había habido varios intentos de constitución. Una fue la de 1826 de Rivadavia, que fue totalmente rechazada. Esa fue presidencial. Claro, incluso, por ejemplo, Dalmacio Vélez Sarsfield fue delegado ante Quiroga para hacerle firmar, y entonces Quiroga lo rechazó, advirtiéndole al emisario del riesgo de ser fusilado y devolviéndole el pliego sin abrir, por cuanto él, por Quiroga, se halla distante de rendirse a las cadenas con que se pretende ligarlo al pomposo carro del despotismo. O sea, lo echó directamente, ni le recibió el pliego. Y el delegado que fue por ejemplo, ante Ibarra, a Santiago del Estero, tampoco tuvo mejor suerte, porque cayó en Santiago del Estero en pleno verano de galera y frac, y el otro, Ibarra, como despreciándolo, dice, lo habrá recibido en pata. No, en calzoncillo y vincha. Entonces vino totalmente ofendido. Ahora, después, con respecto a la Constitución, el pensamiento de Rosas queda absolutamente plasmado en la Carta de Hacienda de Figueroa. ¿Qué era la Carta de Hacienda de Figueroa? Cuando se pelean, hay un enfrentamiento entre las provincias de Salta y Jujuy, con la Torre, etcétera, lo mandan a Quiroga a ser de mediador. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no era Rosas, era Massa, pero le encarga a Rosas que combine con Quiroga cómo iba a ser la mediación. Entonces se reúnen en la hacienda de Figueroa, que era una posta que había en San Antonio de Areco, están 2 días en conferencia, y cuando Quiroga se va, o sea, parte en la galera, y Rosas termina de escribirle una carta y se la manda después con un chasque que lo alcanza en el camino. Donde le habla de la organización. Le habla de la mediación y además de la organización nacional.
que es la carta que rescatan cuando lo matan a Quiroga, la tenía en el bolsillo, incluso está manchada de sangre, está acá en el Archivo General de la Nación. Yo no voy a leer toda la carta porque es muy larga, a lo mejor en 2 o 3 programas lo leemos porque realmente es muy sustanciosa, pero leería algunos párrafos si tenemos tiempo. Adelante. Después que le hace la parte de la mediación, que le dice de la mediación y todo, dice: considerando excusado extenderme sobre algunos otros puntos, porque según el relato que me hizo el señor gobernador, ellos están bien explicados en las instrucciones, pasaré al de la Constitución, le dice Rosas. Me parece que al buscar usted la paz y orden desgraciadamente alterados, el argumento más fuerte y la razón más poderosa que debe usted manifestar a esos señores gobernadores y demás personas influyentes en las oportunidades que se le presenten aparentes, es el paso retrógrado que ha dado la nación, alejando tristemente el suspirado día de la grande obra de la Constitución Nacional. Porque claro, al pelearse estaban, digamos, dice, otra vez barullo, no podemos hacer la Constitución porque están peleados entre las provincias. Exacto. Dice, ni qué otra cosa importa el estado con que hoy se encuentra toda la República. Usted y yo adherimos a que los pueblos se ocupasen de sus constituciones particulares para que después de promulgadas entrásemos a trabajar los cimientos de la gran Carta Nacional. En ese sentido ejercitamos nuestro patriotismo e influencias, no porque nos asistiera un positivo convencimiento de haber llegado a la verdadera ocasión, sino porque estando en paz la República y habiéndose generalizado la necesidad de la Constitución, creíamos que debíamos proceder como lo hicimos para evitar mayores males. Los resultados todos lo dicen elocuentemente los hechos, los escándalos que se han sucedido y el estado verdaderamente peligroso en que hoy se encuentra la República, cuyo cuadro lúgubre nos aleja de toda esperanza de remedio. Se refería al enfrentamiento entre los gobernadores. Después de todo lo que enseña y aconseja la experiencia, tocándose hasta con la luz de la evidencia, continúa Rosas, ¿habrá quien crea que el remedio es precipitar la Constitución del Estado? Permítame usted hacer algunas observaciones a este respecto, pues aunque hemos estado siempre acordes en tan elevado asunto, quiero depositar en su poder, con sobrada anticipación por lo que pueda servir, una pequeña parte de lo mucho que se me ocurre y que hay que decir. Nadie, pues, más que usted y yo podrá estar persuadido de la necesidad de la organización general de la nación y de que el único medio de darle ser y responsabilidad a nuestra República. Pero ¿quién duda que este debe ser el resultado feliz sobre los medios proporcionados en su ejecución? ¿Quién aspira en un término marchando en contraria dirección? ¿Quién para formar un todo ordenado y compacto no arregla y solicita primeramente bajo una forma regular y permanente las partes que deben componerlo? ¿Quién forma un ejército ordenado con grupos de hombres sin jefes, sin oficiales, sin disciplina, sin subordinación, y que no cesan un momento de acecharse y combatirse contra sí, envolviendo a los demás en los desórdenes? ¿Quién forma un ser viviente y robusto, con miembros muertos o dilacerados y enfermos de la más corrupta gangrena, si antes, siendo así que la vida y robustez de ese nuevo ser en complejo no puede ser sino la que reciba de los propios miembros de que se hayan de exponer? Ahí se ve claramente lo que pensaba él, que no podía formar un cuerpo sano con miembros contaminados. Entonces él insistía en que debían organizarse todas las provincias, estar en paz para unirse en un congreso. Después hace otras consideraciones que lo vemos si quieren en el próximo programa, con respecto a quién iba a poner, digamos, a mantener todo esa estructura de congreso, delegados, secretarios, en fin. Incluso habla de dónde va a funcionar, porque él decía que para que no haya celos entre las provincias había que fundar una nueva nación, una nueva ciudad que no pertenezca a ninguna provincia, como hizo Estados Unidos, se lo dice con todas las letras, que fundó Washington, que no pertenece a ningún estado. Eso se lo dice un poco más adelante en la carta, y si querés lo vemos en el próximo programa.
Y en cierta forma después hicieron lo que él decía, porque la capital federal pasó a ser esta. Sí, pero él, vos fíjate que en una parte, yo te lo voy a leer después, dice que lo peor que pueden hacer, el peor perjuicio que le pueden hacer a Buenos Aires y a la nación misma es que el Congreso funcione en Buenos Aires. Se lo dice con todas las letras. No, el Congreso sí, pero la capital Sí. de la nación, donde vendría a ser, se creó. Sí, pero él no estaba de acuerdo con eso. Incluso ahí coincide con Artigas, porque Artigas en las instrucciones del año 13, entre las condiciones que ponía, era la capital debe funcionar estrictamente, debe estar estrictamente fuera de Buenos Aires. Lo dice con todas las letras. Digo, porque acá estaba la rosca. Claro. Pero esa es la Constitución. Ellos hacen lo que Rosa pensaba, hacer un lugar donde funcione la capital, sí, pero lo hacen donde a ellos les convenía. Claro, deberían haberlo hecho afuera. ¿No? Dijo el otro día el Pepe Mujica, dijo, yo voy a hinchar por Argentina en la final, porque mucho uruguayo por la rivalidad querían hinchar en contra de Argentina. Dijo, porque la Argentina no es el puerto de Buenos Aires. Claro. No habló de los porteños ni de Buenos Aires, dijo el puerto de Buenos Aires. Es que Artigas pensaba lo mismo. Artigas en el testamento pone yo, argentino nacido en la banda oriental. Sin embargo estaba enfrentado con Buenos Aires. Y bueno, pusieron la cabeza a precio Sí. de Artigas, Buenos Aires.